A través de la historia hemos tenido muchas veces profecías, pronósticos, visiones acerca de cambios drásticos, radicales, e incluso, pues, por qué no decirlo, apocalípticos, del fin del mundo, final de los tiempos, etc. Eso no es nada nuevo, repito, en la historia de la humanidad. La razón psicológica de eso es que por muchas razones nosotros nos creemos como si fuésemos indignos de estar aquí. Estamos siempre como en zozobra, como que de alguna manera no merecemos y que estamos predispuestos a un castigo, a un final. Esa es una razón. La otra razón es porque tenemos engramado ya lo que significa un plazo existencial. Es decir, todo a nuestro alrededor nace, crece, se desarrolla y muere. Por lo tanto, el planeta también, comprendido desde esa perspectiva, también tuvo un origen, tiene una vida y también tiene que llegar a una muerte o un final. El asunto es cómo precisar exactamente la fecha, el tiempo en el que eso puede llegar a suceder. Hay dos razones por las cuales eso no puede ser preciso. Y es que la vida en sí no está dividida en hitos, en capítulos, en segmentos, sino que es continua. De hecho, en este momento que nosotros estamos hablando, muchas personas están esperando cambios para el 2012. Y esto da a entender como que si exactamente el 21 de diciembre del 2012 algo va a suceder radical, drásticamente se va a dar algo. Pero eso no es cierto. Nosotros estamos ya cambiando, todo el tiempo cambiando, porque toda nuestra historia es evolutiva. Es el mismo caso, por ejemplo, del ser humano. Si bien nosotros dividimos las edades del ser humano, como Freud lo hizo, de las fases, la fase pregenital, prelatente, la fase oral, la fase sádico-anal, etcétera, después que viene que la adolescencia, que la pubertad, la mayoría de edad, etcétera. Todos nosotros sabemos que se puede calcular más o menos la edad, los cambios en las edades del ser humano, pero nadie puede decir exactamente a tal edad, en tal momento, terminó la infancia y comenzó la adolescencia, por ejemplo, o en tal día, a tal fecha o a tal edad dio comienzo la pubertad, porque siempre hay variantes y algunas personas pueden alcanzar esto más o menos, y igual sucede con la historia de la humanidad o del planeta. ¿Quién puede precisar en qué momento se va a dar esta situación de cambio? ¿Quién puede hablar con exactitud? Desgraciadamente también el argumento religioso apocalíptico está muy extendido en las mentes y todo esto necesita una explicación aparte. Voy a intentar decir algo al respecto de esto, la cuestión apocalíptica. La palabra apocalipsis, que significa revelación, viene sustentada por dos libros. El libro llamado así Apocalipsis o el libro de las revelaciones y el libro de Daniel. Pero hay una cosa muy importante de saber, y es que el pueblo judío en sí, todo él siempre es apocalíptico. Su visión filosófica es apocalíptica. La cuestión de fin de los tiempos, día del Señor, día del juicio, etcétera, está integrada a su cultura, a su folclore. De tal manera que muchas personas cuando hablan del apocalipsis solo se refieren a un apocalipsis, al de Juan. Y hay más apocalipsis, hay muchos apocalipsis, no es exclusivo, todo lo que hablan de un final. La otra cuestión, ya que estamos citando argumentos religiosos, permítame que yo le mencione a uno de los más grandes maestros del verbo encarnado, Jesús el Cristo, a quien le preguntaron cuándo iba a ser la fecha de estos últimos tiempos. Y él contestó con su sabiduría de esta manera: yo no lo sé, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos lo sabe de seguro.
Eso significa que pretender saber la fecha es una soberbia, es una vanidad, no tiene sustentación. Si un maestro de la envergadura de Cristo reconoce humildemente no saber la fecha, ¿cómo la va a saber otras personas? Sin embargo, la interpretación de algunos pasajes ha dado lugar a que ha habido profetas, visionarios, videntes, mediums, santos o como lo quieras llamar, que se han atrevido a decir una fecha para el final. En la biblioteca de este servidor tuyo, gran parte, más o menos un tanto así de libros, los tengo aparte, todos son profecías de final, todos ellos han fracasado. Personajes como Edgar Cayce, la doctora Dixon, la vidente de Prébores, Joaquín de Fiore, las cartas de Fátima, todo eso ya están trascendidos y ninguno de ellos ha dado en el clavo. ¿Por qué? Por una interpretación caprichosa. Por ejemplo, la cuestión que se conoce como milenarismo o visión milenarista. Hay una frase en la Biblia que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Resulta que cuando Cristo anuncia su segunda venida, los seguidores de él esperaban que iba a volver muy pronto. Y pasaba el tiempo y no venía. Y al no venir, entonces surge una explicación un poco traída de los cabellos. Es que si para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día, significa que Él va a venir 1000 años después. Siguiendo la cronología cristiana, o sea, calendarizando a partir del año en que Cristo nació, como lo hacemos, tú sabes, en las fechas, antes de Cristo, después de Cristo. 1000 años después de Cristo, es decir, el año 1000, la humanidad esperaba el fin del mundo. A pesar de que la fecha estaba equivocada, porque Cristo nació antes de Cristo. Cuando el monje Dionisio, el exiguo, calculó la fecha de nacimiento de Cristo, cometió errores. Entonces ahorita, por ejemplo, nosotros no estamos en el 2010. Estamos en el 2010 según el calendario oficial, pero si realmente siguiéramos la fecha de nacimiento de Cristo, que se calcula más o menos de entre 4 a 7 años antes de Cristo, supongamos que fueran 4 años antes de Cristo, y esa fuera la verdadera forma de calendarizar, nosotros ya estamos pasando el 2012. Entonces esa forma de calendarizar es caprichosa. Pues bien, el caso es que en el año 1000, en Europa se abrieron las prisiones, se dejaron libres a los reos, la gente regalaba sus propiedades, sus terrenos, las personas se abrazaban pidiéndose perdón por las ofensas que se habían infringido antes, y era una cosa conmovedora porque todo el mundo estaba seguro que a la medianoche del 31 de diciembre del año 999, el fin del mundo. ¿Qué es lo que sucedió? Permanecieron las iglesias abiertas hasta la medianoche. Cuando sonó la última campanada y no pasó nada, y siguió el transcurso de todo, el caos se volvió todavía más enredado, porque ahora había que ir a recapturar a los reos y devolverlos a las prisiones. La gente que había regalado su terreno reclamaba: devuélvemelo ya que no pasó. Algunas personas decían: no te lo devuelvo, ahora ya es mío, ¿qué culpa tengo yo? Imagínense un lío por eso. Esto se ha repetido muchas veces. Al acercarnos al 2000, igual, ¿verdad? Usted lo recuerda, el virus del milenio, las computadoras van a fallar. ¿Qué de cosas no se dijeron? Que se iba a caer la estación Mir, que las ojivas nucleares se dispararían, que todos los aparatos eléctricos que tienen los hospitales fallarían, que los vuelos de los aviones iban a trastornar porque los aeropuertos están computarizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no pasó nada. Trascendimos el 2000 y seguimos aquí. Ha habido personas atrevidas, sectas como los Testigos de Jehová, han anunciado el fin del mundo 3 veces. El fundador de la iglesia adventista precisamente sustentó su iglesia
también pronosticando la fecha exacta del fin del mundo. Fue un desastre ese día. La gente igual regaló sus terrenos, personas que abrieron sus negocios para que fueran saqueados. La agricultura fue abandonada en algunas ciudades. El municipio se encargó de las cosechas abandonadas. Las personas vestidas de blanco fueron al arrebato de la iglesia. Llovió 3 días seguidos. La multitud pisoteó a niños. Luego regresaron con las túnicas enlodadas, tristes. Algunas personas compasivas les recogieron, otros no devolvieron lo que habían recibido, quedaron en la pobreza, y así nació la iglesia adventista. Según Edgar Cayce, Nueva York está ahorita bajo las aguas del mar. Algunos tampoco visualizan los cambios políticos, históricos. Por ejemplo, pronosticadores durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos pronosticaron una tercera guerra mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Nunca previnieron que la Unión Soviética podía desmembrarse y que esa guerra no iba a darse. Entonces, el antecedente pues del ser humano está saturado de profecías catastróficas, fatales, de amenazas, de fin del mundo, de apocalipsis, de destrucción, etcétera, etcétera. Sectas y videntes particulares, charlatanes, etcétera, se han ocupado de eso. Y eso sería, digamos, la primera parte de mi exposición. Primero, pues, reflexionemos sobre el pasado. Reflexionemos que no es la primera vez, como se está hablando ahorita del 2012, que se asocia con destrucción, fin de los tiempos, exterminio de la raza humana, etc. Muy bien, ya que vimos el pasado, luego veremos qué sucede con los actuales pronósticos acerca del 2012.